Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. Vamos a iniciar pidiéndole al Señor su iluminación, pidiéndole al Señor que nos permita, como dice el apóstol Pablo, examinar todo y quedarnos con lo bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Humildemente, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y sintiéndonos liberados, perdonados y sanados por tu misericordia, humildemente te clamamos que derrames tu Santo Espíritu sobre nosotros y nos unas a la Iglesia del cielo con la Virgen María, los santos y los ángeles, a la Iglesia del Purgatorio con las santas almas a quienes ofrecemos esta oración, como expiación por nuestros pecados y para pedir el perdón divino. Y nos unimos a la Iglesia de la tierra con los mártires que están siendo asesinados en este momento por Cristo, con las almas víctimas, con los religiosos y religiosas, con los adoradores. Y te pedimos humildemente, Señor, que nos unas al pueblo de Dios en su oración, a los rosarios, a las coronillas y especialmente que nos unas a las Eucaristías que se celebran en la tierra. Humildemente te pedimos, Señor, que vengas con tu Santo Espíritu a sanar estas heridas que cargamos en nuestro corazón y que nos bendigas para poder crecer como seres humanos, como hijos tuyos, para poder llegar al cielo, Señor, felices, plenos, llenos de amor. Ayúdanos, Señor, a cada día poder orar más y mejor para tu reino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a iniciar pidiéndole al Señor humildad, que nos abra el corazón a la humildad, que nos quite esa necesidad terrible, enfermiza, de desear lisonjas, alabanzas, honra, aplausos, preferencias, consultas, aceptación, y que nos quite el temor del martirio social, de ser humillados, despreciados, reprendidos, calumniados, olvidados, puestos en ridículo, injuriados, juzgados. Que nos permita quitarnos el yugo de la envidia, que nos hace que nos duela cuando otros son más amados, más estimados, alabados, queridos, preferidos. Que podamos ser todos los santos que podamos y que sigamos los pasos de Jesús humilde, manso, que se humilló hasta la muerte de cruz. Abramos el corazón para que el Señor nos ilumine hoy. Hoy quise traer un tema más propio de la medicina, pero que tiene mucho que ver con sanación. Entonces no soy un experto en lo que ha descubierto el profesor Rick Hammer, un genio, pero que nos ha abierto a nosotros los que trabajamos en sanación interior una perspectiva bien interesante sobre la enfermedad física. Porque a pesar de que ha habido mucha especulación y muchos libros donde hablan el tipo de enfermedades, él, desde un punto de vista de medicina basada en evidencia, ha mostrado cómo el cáncer está asociado con conflictos emocionales vividos en soledad. Entonces, él mismo es un ejemplo, de manera que, gracias a Dios, podemos tener buena información. En internet hay mucha información. Busquen las palabras cáncer y Hammer y pueden encontrar esto. Voy a intentar compartir algunas de las ideas de él, porque es una persona muy profunda, muy sabia en un tema que yo no manejo, que es la medicina. Entonces, humildemente quiero reconocer que apenas tengo un esbozo de lo que dice el doctor Hammer sobre el cáncer y cómo se desarrolla en el cuerpo como resultado de un conflicto. Por tanto, vamos simplemente a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender un concepto más integrado de medicina, alma, cuerpo, mente, y cómo todos los conflictos emocionales, aún conflictos muy primitivos,
los conflictos del bebé en el vientre se pueden transformar en casos de cáncer. Él tiene la manera de trazar, mirando las tomografías del cerebro, qué tipo de cáncer se está desarrollando. De manera que mira las huellas del conflicto emocional y puede saber qué tipo de cáncer se desarrolla. Es un avance de la medicina, no sabemos en qué época se vaya a adoptar todo esto, porque la teoría de Hammer quiebra completamente el modelo de tratamiento con quimioterapia y radioterapia del cáncer. De hecho, Hammer dice que lo que se hace es dañar la esperanza de vida de la persona, que tendría mejor calidad de vida si no le hicieran nada. Y importante para nosotros es que sepamos que muchos conflictos, especialmente lo que nos atañe hoy, mucho cáncer, tiene que ver con conflictos de rabia, de odio, de dolor, de resentimiento que no se han resuelto, que se han vivido en soledad. Y muchos bebés sufren esos conflictos en el vientre de la madre y luego no nos explicamos por qué un niño de 5 años tiene leucemia y nos parece terrible, y algunos dicen que Dios es muy injusto, que por qué castiga a un niño así, pero simplemente es la consecuencia lógica de un conflicto que de alguna manera ha tenido la mamá, de manera que nos faltará mucha investigación todavía para poder entender. Pero lo que sí podemos entender es que el amor de Cristo, al sanar y resolver un conflicto, su amor puede sanar el cáncer. No como un milagro, que no es el caso de lo que estamos tratando acá, puede haber milagros, sino como la sanación interior que resuelve los conflictos emocionales subyacentes al cáncer. De manera que es muy importante siempre pensar en que detrás de todo cáncer hay un conflicto no resuelto. Dice Hammer que es un conflicto emocional muy profundo vivido en soledad, en aislamiento. O sea, uno se traga ese dolor, no lo grita, no lo expresa. Entonces, ese dolor que no se expresa emocionalmente, por diferentes razones sociales, razones físicas, etc., se vive en soledad, por así decirlo, se reprime y finalmente revienta en un órgano específico. Entonces, para empezar sí, puede ser un dolor sin llanto. Mira que mucha gente se traga el dolor, ¿no? Yo he evaluado, una de las pacientes que tuve fue una monjita que tenía un cáncer y la superiora me dijo, trabaje con ella, ¿no? Entonces, le hice una pregunta que es la que le tenemos que hacer a todos los pacientes de cáncer. Más o menos un año antes de que le apareciera el cáncer, de la primera noticia, más o menos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué problema hubo en su vida? ¿Qué situación dura, dolorosa? Algo tremendo. Y siempre encontraremos algo, no, me echaron del puesto, me jubilé, mi hija con la que yo vivía se casó y yo estaba feliz de dientes para afuera, pero para mí realmente fue muy doloroso y nunca lo lloré. O sea, Marta, no hay esa expresión del dolor, no se hace el duelo, son duelos guardados. El caso típico en nuestra sociedad es el dolor terrible de la madre que aborta en silencio y que a todo el mundo les tiene que seguir pelando el diente, sonriéndole y vive ese dolor en soledad, ¿verdad? O de la mujer que aguanta en silencio la infidelidad de su marido, ¿no? Y tiene que guardar las apariencias. Todo eso de reprimir, de tragarse el dolor, está en contra de la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, es muy importante entender que está relacionado el cáncer con los duelos no resueltos. De manera que aquellas personas que dicen, yo soy santo, le ofrezco a Dios y esto no me importa, y no gritan, ni patalean, ni se untan el pelo de ceniza, ni se rasgan las vestiduras, ni se desesperan, normalmente terminan con un cáncer. Entonces, Andrea pregunta si la gente pasa por un dolor y tiene con quién desahogarse y llora siempre sus problemas, pues no se genera el conflicto. Lo que dice Hammer es que ese conflicto se vive en soledad. Por ejemplo,
el bebé abandonado que no tiene a quién llorarle. Ustedes habrán visto esos niños de guardería que lloran un poquito, pero luego ya le dicen, no, no llore, no llore, mi amor, no llore. Y él aprende a reprimir ese llanto, pues no nos extrañemos de que aparezca eso siempre. Entonces, la teoría de Hammer nos dice, bueno, de una manera muy profunda, que vuelvo y repito, yo no alcanzo a comprender del todo por mi falta de conocimientos en medicina, mi ignorancia en medicina. Quiero simplemente llevarlos a algunas ideas que he traído acá de la información que se encuentra muy abundante, de manera que lo que nos interesa seamos capaces de mirarlo. Entonces, el primer punto que yo quiero decir es que hay una relación, y eso lo dice el Dr. Hammer, entre los conflictos vividos en soledad, ¿verdad? Eso nos tiene que abrir los ojos, de manera que lo primero que tenemos que hacer cuando una persona dice que tiene cáncer es entender cuál fue el conflicto. Pedirle a Dios con las herramientas que ya tenemos de información, de inventario de heridas, de historia, de oración para que el Señor nos revele. Le pedimos a Dios que nos muestre el dolor, el conflicto, y le exploramos a la persona más o menos un año antes de que apareciera el cáncer por primera vez qué fue lo que pasó. A veces esos conflictos parecen tontos, que mi perro se me murió, pero no, es un conflicto que precisamente por lo tonto es despreciado socialmente y la persona lo tiene que vivir en silencio. Por ejemplo, yo estaba con mi perrito y mi perrito se murió. Mi papá y mi mamá decidieron vender el perro o llevárselo para la finca porque era un problema. Y me dijeron, no llores, no llores, ya eso es una tontería, si es un animal, te vamos a comprar otro perro. Y nadie entendía el dolor que yo tenía porque mi perro era mi único amigo, el único que me entendía. Y la gente se ríe de que alguien haga un conflicto de dolor, entonces la persona que no quiere la vergüenza social cierra ese dolor, no lo expresa y ese dolor ahí tiene que romper algún órgano. O sea, es una respuesta del organismo al conflicto no resuelto. De manera que nosotros tenemos una parte importante en este trabajo del cáncer, que es ayudar a que la persona resuelva sus conflictos de resentimiento, de dolor, de falta de perdón. Y lo peor es que a veces la gente es simpática, agradable, carismática, linda, de oración, de comunión. Entonces se ha tragado el conflicto y cree que ya lo superó. Entonces no sé si ustedes tienen esas personas que se hacen como las alegres y que a mí no me pasa nada, yo estoy bien, y no reconocen el dolor profundo que sufrieron. Entonces tenemos que nosotros lograr que la persona reconozca ese dolor. Por ejemplo, ese desgraciado se fue, pero ya yo estaba cansada de él y eso mejor dejarlo ir, semejante basura, eso mejor que se fue. Pero realmente la pérdida de la pareja es la pérdida de la pareja. Así sea una pareja mala, así sea una pareja conflictiva y complicada, crea un vacío. Entonces nosotros tenemos que explorar a ver cuál es esa herida que hay detrás, aceptar que duele, llorar y expresar y gritar y echarse ceniza en la cabeza y rasgarse las vestiduras y hacer el proceso de llanto. Entonces no tener miedo a expresar, partiendo de una bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. De manera que es necesario llorar. Y es necesario, ya lo habíamos hablado en otra ocasión, validar el dolor, promover el dolor, pedirle a la persona que llore y permitirle que exprese su rabia y su sufrimiento. Les contaba yo del proceso de duelo que hice en la costa, donde en una comunidad mueren en un incendio de un bus viejo y defectuoso 33 niños calcinados. Entonces los padres, de alguna manera, las madres tenían miedo de aceptar el duelo. Les habían dicho cosas terribles como que el niño se iba para el infierno si lloraban y cosas así. Y mucha restricción al llanto. Entonces hicimos todo un proceso de duelo donde explotó ese dolor. Era tremendo ver a 100 personas llorando con desesperación, con un muñequito de plástico que les dimos para que representaran al hijo. Fue todo un proceso de elaboración del duelo.
Entonces necesitamos que la persona entienda que el cáncer es una enfermedad que tiene que ver y que se pueda sanar. Entonces él plantea un nuevo paradigma, que es el paradigma evolutivo, de que la psique, el cerebro y el órgano están relacionados. La psique como la psicología, la forma de ser, de actuar y de pensar. El cerebro como el órgano donde se expresa en el conflicto y el órgano físico correspondiente donde se produce la enfermedad. Entonces él nos está hablando de algo bien interesante, que es que hay una integración, que no es cierto que el órgano se enferme porque sí, sino que hay una razón. Entonces el doctor Hammer tiene él mismo una historia de dolor y, como les digo, pues mis conocimientos médicos son prácticamente nulos, pero quiero aquí compartir algunas ideas que nos sirven para trabajar en la parte de sanación, apoyando todos estos conocimientos médicos de este señor que es bien revolucionario, ha sido bien confrontado, pero que tiene una teoría probada por evidencias radiológicas y clínicas, más de 10,000 casos que él ha analizado, donde en todos ha logrado establecer el conflicto emocional, el daño en el área del cerebro y el daño en el órgano. Entonces, él nos dice algo interesante que nos ayuda a entender, y es que los conflictos en los animales son reales. El animal no maneja conflictos simbólicos o imaginarios. Entonces, si a un pajarito se le muere la pareja, él sufre porque ve muerta a la pareja. Pero él no puede imaginarse que vive, pensar que se murió, ni cosas así. No hay esa capacidad simbólica. Entonces, en los animales la percepción es real. Pero en el ser humano, la mente no diferencia entre lo real, lo imaginario, lo simbólico y lo virtual. Es decir, que nosotros podemos hacer una película y sufrir sin necesidad de que eso exista en la realidad. Y ese conflicto es un conflicto real. Entonces, tenemos que entender algo importante en la psicología, y es que el sufrimiento del ser humano, así sea imaginario, es real. En otras palabras, yo creo en el sufrimiento de alguien por el solo hecho de que lo exprese, lo mencione o tenga algún síntoma. En otras palabras, cuando la gente dice estoy sufriendo, estoy desesperado, me quiero morir, pues yo no le puedo decir, pero usted, yo no le veo ningún dolor, ninguna úlcera, ningún sufrimiento. ¿De qué se queja si usted está bien? Esa es una mala manera de enfocar el problema. Tenemos que validar el dolor, así sea imaginario. Hay unos duendes que vinieron de Marte y me atormentan todas las noches. Yo no le puedo decir, mijito, no hay duendes, en Marte nadie vive porque la temperatura es altísima, no puede haber vida, entonces eso que usted está haciendo es mentira. Eso sería una mala manera de tener empatía. Yo tengo que decirle, cuéntame qué es lo que te dicen los marcianos, qué es lo que pasa. O sea, yo necesito tener empatía con el dolor, ¿verdad? Cuando las mujeres adoran al gordito, yo no puedo negar esa adoración y tengo que decirle, cuéntame por qué es que lo adoras, por qué es tu Dios. Y tengo que usar un lenguaje como idolatría, tú lo estás idolatrando. Porque aunque a mí me parezca que eso no es lógico, que es un tipo gordo, feo y que no vale nada, para la otra es simbólicamente la imagen de Dios. Entonces es muy complicado sentir que Dios me es infiel, porque me crea conflictos y dolores terribles, ¿no es cierto? Entonces, todos los conflictos imaginarios, por ejemplo, si un médico nos dice, tienes cáncer y te vas a morir, producen una exacerbación del proceso de cáncer. Hammer dice, con toda razón, que el peor momento del cáncer es cuando a uno le dicen. Entonces, lo bueno sería que a uno nunca le dijeran, o que uno entendiera que los cánceres son curables, ¿no es cierto? Por eso, las personas que tienen fe, además de que traen el poder divino y la gracia, son más susceptibles de curarse, porque yo podría hacer un modelo simbólico de salud que me permita ser sanado. Por eso el Señor dice que la fe ayuda, y con los niños se aplica muchísimo más, porque el niño es mucho más sensible, ¿sí?
El niño es mucho más sensible y la fe del niño es más pura y más transparente. Hay una película muy linda que tendremos que ver cuando la tengamos disponible en nuestros países, que se llama Little Boy, el pequeño gigante, producida por Eduardo Verástegui, el famoso actor casto, famoso por su testimonio de castidad, ex estrella de Hollywood, que se convirtió y que dedicó 5 años de su vida a hacer esta película sobre la fe. De manera que es muy importante entender que la ciencia que estamos viendo acá, que es como el borde, lo más avanzado, y nuestro Señor, lo que Él dice en el Evangelio sobre la fe, tiene que ver. O sea, no hay diferencia entre la fe que el Señor nos pide, que se expresa en procesos simbólicos que mueven al cerebro a la sanación. De manera que tenemos que aún una persona atea que crea que puede ser sanado, puede ser sanado. Lo que pasa es que además el Señor interviene de una manera maravillosa, no solo, o sea, nuestra parte de la fe, pero Él puede mover las montañas. Muy bien, si el niño dice que salen monstruos del closet, tenemos que preguntarle cómo son esos monstruos, a qué hora los ve, cómo los ve. Tenemos que ser empáticos, porque si le decimos que no existen, el niño se calla porque dice, mi mamá cree que yo estoy loco. Mejor no le digo nada sobre esos monstruos que salen todas las noches. Entonces hay que validar. Si yo les digo a ustedes es que estoy viendo un elefante rosado volando, ustedes me preguntan, Octavio, cuéntanos de qué color es ese elefante, cómo es. ¿Tú te das cuenta que es real o te das cuenta que no es real? ¿Sí? Muchas veces cuando se trata de un tumor que está produciéndome alucinaciones, yo tengo crítica. Entonces esa es la diferencia, el diagnóstico diferencial de una ilusión de tipo psiquiátrico de salud mental a un problema de un tumor en el cerebro se conoce por la autocrítica. Si yo les digo, por ejemplo, veo un elefante, pero eso es loco, yo estoy loco, ¿cómo puedo estar viendo un elefante? Lo veo, pero yo sé que eso no es real. Hay que sospechar de un tumor, de un problema en el cerebro. Pero si yo les digo, no, sí, él existe y él se llama Tommy y es mi amigo, pues ustedes fácilmente pueden decir, Octavio no tiene autocrítica. Y dice, Octavio, ¿te das cuenta que él no es real? Me dicen, no, no me digas mentiras, yo sé que él es real. Entonces ahí hay un problema más bien psicológico. Entonces en los niños estos miedos y todo esto tienen un origen y nosotros no podemos decirle que no es cierto, porque entonces el niño lo que hace es que se calla para no quedar en ridículo. Entonces al niño tenemos que validarle su imagen, su imaginación, para que podamos entender y sanar eso. ¿Correcto? Además, a veces son presencias demoníacas reales. Yo tengo un amigo que ha estudiado eso, un español, Antonio Yagüe, que cuando nos dio un taller sobre dislexia, y él decía que hay un componente emocional en el niño, pero además hay presencias demoníacas en su imaginación. En otras palabras, que algunos amigos imaginarios son demonios que lo llevan a que desobedezcan a los papás y a que hagan males. O sea que no solo hay un conflicto emocional, sino que también hay la intervención del demonio para que el niño se oriente hacia el mal. A nosotros también nos pasa eso, ¿no es cierto? El demonio nos crea en la mente ideas sobre las personas y digo, Gabriel es Gabriel es terrible, Gabriel es malo, es terco, yo lo tengo que odiar. Y es el demonio el que me está creando esas imaginaciones para ponernos a pelear, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, en todas nuestras peleas entre comillas, entre católicos y protestantes, hay una falta de amor crónica que nos hace pensar que ellos son malvados, ¿no? Y no los vemos como verdaderos hermanos, hijos de Cristo, a quien tenemos que amar con mayor razón, sino que se vuelven nuestros enemigos, ¿verdad? Y eso es lo que usa el demonio para impedir la unión de las iglesias. Al demonio le interesa la división, entonces el Papa, por ejemplo, los acoge con amor, los abraza, ora con ellos, llora con ellos, y al darles muestras de amor y pedir perdón por la división,
Él ha pedido perdón a los protestantes por la parte de la división y ha dicho que perdona también los errores sobre la iglesia. Él, al acercar con el amor, logra romper la obra del demonio. Este Papa tiene la claridad de su humildad al enfrentarse, al acercarse a personas de otras religiones, cristianos de otras denominaciones. Lo ha hecho con una humildad impresionante, pero impresionante. Ustedes habrán visto cada vez que él se reúne, cómo habla con tanta dulzura, con tanta humildad, con tanto amor. Entonces, a través de eso está venciendo el demonio de la división. De manera que hay que orar para que el demonio no nos meta en la cabeza rabia a nuestro esposo, por ejemplo. Conflictos imaginarios con el esposo, con la esposa. Es que él está pensando en otra, está mirando en el WhatsApp y empezamos a generar conflictos imaginarios. Nos olvidamos de la obra de misericordia de resistir con paciencia las ofensas y los defectos de nuestro prójimo y amarlos. Entonces empezamos a trabajar desde el punto de vista imaginario con una cantidad de constructos de rabia, de odio, de dolor, y no vemos al niño maltratado que necesite ese amor. Con nuestros hijos, por ejemplo, no entendemos que son niños heridos, a veces heridos por nosotros mismos, y los maltratamos y los gritamos, cuando lo que hay es que ser dulces, amorosos y pacientes, así como nuestro Señor fue paciente con Pedro y demás personas que están narradas en el Evangelio. Entonces, validar el conflicto es importante. Cuéntame, ¿qué dolor hay guardado? ¿Cuál es el miedo que tú tienes? Dime qué es. Cierra tus ojos, Señor, muéstrame el dolor, muéstrame la rabia, muéstrame el miedo. O sea, tenemos que entrar hasta el conflicto que a veces es imaginario, pero respetar ese conflicto imaginario como algo real. A veces parecemos fiscales que están buscando la trampa de la persona, pero no hay rabia ni dolor que no tenga una herida. Entonces tenemos que ir a la herida, ¿verdad? Y poner en cintura a la loca de la casa, pero no es negarle al niño: mamá, estoy viendo monstruos. No, esos no son monstruos. ¿Cómo se le ocurre? No, mi vida, monstruos no hay. Nada de eso. Tenemos que validar para poder entender la herida y luego trabajarla. Porque, entre otras, no sabemos si el niño realmente está viendo demonios reales. Y lo que está sufriendo es porque los está viendo. Entonces, a veces, el niño o el adulto tiene el don de percibir los demonios. Y eso es feo, pero es interesante, es necesario, ¿verdad? Si yo tuviera ese don, sería maravilloso porque podría ver dónde está y no meterme ahí. Pero a veces el Señor ha tenido la misericordia de mostrármelos en ciertas partes, ¿no es cierto? Hay que entender que podría ser que la imaginación esté hablando de cosas reales pero espirituales, ¿verdad? Segundo, podría ser que el niño esté rememorando un conflicto. Yo ya les hablé alguna vez de mi paciente de 24 años, profesional de la salud, que todas las noches era violada por el demonio y ella sentía físicamente la violación. No sentía cosas imaginarias, sino reales. Y ella terminaba con sus órganos genitales húmedos después de la violación. O sea que pues la cosa era en serio, ¿no es cierto? Hammer dice, partiendo de su experiencia, que hay un impacto o choque conflictivo, que él lo llama en homenaje a su hijo Dirk Hammer, el síndrome de Dirk Hammer. Dice que cuando yo vivo un conflicto, a este niño que está ahí, accidentalmente lo mataron y en un accidente absurdo, en una cacería, un príncipe salió a cazar y disparó y le mató al hijo, y él a los pocos meses sufre un cáncer en los testículos y su mujer muere también como resultado de ese conflicto. Entonces él empieza a entender que hay un programa de defensa. El impacto de ese choque conflictivo se llama el síndrome de Dirk Hammer y hay todo un programa que el organismo desarrolla para protegerse.
Para el caso nuestro, donde yo no puedo personalmente profundizar en la parte de medicina, sí puedo tomar algunos datos, no voy a explicar todo porque no lo entiendo, pero sí hasta donde yo entiendo él dice que toda enfermedad se desencadena por un conflicto grave o agudo en aislamiento e inesperado. Estas son las características, o sea que puede ser, es un conflicto importante, agudo, o sea, se produce en un momento de shock, es vivido en soledad y no hay anticipo para eso, o sea, es algo que pasa en un momento dado. Estás feliz en la luna de miel y tu marido te dice: mi amor, soy gay y estoy casado contigo para toda la vida. Y la pobre mujer se queda en shock ante algo que ella no esperaba y que tiene directa relación con lo que le va a pasar en la próxima vida. Ese es un conflicto de Dear Hammer, ese es el síndrome, ese momento terrible. Y luego ella vuelve donde la mamá: ¿y cómo te fue en luna de miel, mi amor? No, mamá, divino, no, Carlitos es bello, qué ternura, ojalá rápido llegue el bebé. Y a nadie le puede decir porque ella tiene miedo del sufrimiento de la mamá, de la vergüenza social, entonces se traga ese dolor. Imaginémonos cuántas veces a nosotros nos pasa el aborto de la mujer que lo hace en silencio, llena de dolor y de miedo y de rabia de haber asesinado a su hijo, lo vive en soledad y se calla. Hace poco murió la amiga de una persona conocida con la cual yo tenía cierta cercanía y supe que su método anticonceptivo, su método antinatal era el aborto. Había hecho como unos 10 o 15 abortos, que la amiga que me contó eso le conocía, y ella murió de un cáncer en el útero. No podía ser más. Y además no quiso ningún tipo de tratamiento ni que nadie supiera hasta cuando ya no estaba lista para morirse. O sea, fue además un castigo. Entonces dice Omidris: gracias, por fin una mano salvadora de la doctora Omidris, que ella sí es médica, nos comparte que ha visto a varios pacientes que desarrollan cáncer por conflictos agudos, 2 de esos cáncer de mama y uno de ellos metastizado cuando reapareció un conflicto nuevo de esas características. Entonces siempre tenemos que investigar, mis hermanos, porque aquí es donde viene nuestro trabajo, en poder sanar ese conflicto ahí y darle al cáncer el cerrarle la llavecita de la gasolina que está generando ese conflicto, esa desorganización del cuerpo. Y el tipo de órgano donde aparece el cáncer, pues tiene que ver con el tipo de conflicto y el momento de la vida donde se genera el conflicto, lógicamente. La infidelidad es un típico detonador de cáncer de mama, ¿correcto? Es por excelencia lógico que una mujer que siente que pierde su maternidad porque el marido lo perdió y además eso lo vive en silencio. Es un conflicto duro, grave, agudo, o sea, en un segundo y vivido en aislamiento e inesperado. Eso es muy importante. ¿Vale? Es un conflicto importante, pero esa importancia no es objetiva, es subjetiva. Es lo que yo crea que es conflictivo. La muerte de mi gato, así a todo el mundo le parezca que eso no tiene nada que ver, ¿verdad? El traslado, tengo a un amigo que está en conflicto porque se mudó de una casa a otra y está deprimido. Para él algo significó eso, todavía no sé qué es, pero tiene que investigar qué es lo que eso está disparando, ¿no es cierto? Ahora, recuerden que en los seres humanos los conflictos de la edad adulta a veces son simples ecos del megaconflicto que está detrás y que se mantuvo guardado. Por ejemplo, los problemas sexuales de una mujer casada que son simplemente el eco de un abuso sexual cuando era una bebé. Esta paciente que les cuento, una mujer adulta de 24 años que era violada por el demonio, a través de un proceso de oración, entiende y llega a la conclusión de que su amado papito, un viejo muy lindo y muy juiciosito, era el que la había violado cuando era bebé, violado sistemáticamente. Ella entra en contacto con eso a través de la oración y se libera porque entiende que ese dolor que ella había vivido en soledad desde bebé y que estaba ahí guardado, salió.
Entonces nosotros ayudamos a que la persona llore, a que la persona ponga ese conflicto en las manos del Señor, a que la persona sane esa herida y a que pueda perdonar. Hay algo muy importante y es que la persona perdone, que haga un proceso de perdón. Yo acompañé, ya les conté hace unas sesiones a una paciente que tenía un cáncer muy fuerte. El esposo me contactó. Yo creo que hubo un conflicto, nunca llegué a eso porque era muy vergonzoso. Él era una persona muy importante en una empresa, una especie de vicepresidente con una carrera importantísima, y creo que él le fue infiel a ella y ella nunca habló eso, ni siquiera con su psicólogo, con nadie, y desarrolló su cáncer terrible. Unas semanas antes de morir, en la última consulta me dijo: Octavio, estoy tranquila, perdoné a todas las personas. No me dijo a quién, pero dijo que había perdonado, que se había confesado y que estaba en paz. Y más o menos 1 o 2 semanas después me llegó el mensaje de texto al celular de que ella había muerto. Y pues para mí fue muy bello poder ayudar, pero siempre queda la tristeza de si hubiera podido hacerse antes, ¿no? El problema del cáncer es que una vez que coge velocidad, pues ya es muy complicado pararlo, porque el proceso físico ya toma ventaja y es muy difícil. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame.